Hola amigos, continuamos con el curso. Duplicamos la capa cejas dos veces, cambiando el modo de fusión a multiplicar y combinamos dos veces con control E para oscurecer un poco el color de las cejas. Eliminamos los excesos con el borrador y vamos a bajar de un poco la opacidad a la capa boceto para que las líneas no destaquen tanto en nuestra ilustración. Terminamos de pulir las cejas con el borrador con un toquecito de dureza y un valor alto de opacidad, y luego aplicamos detalles con la herramienta pluma, teniendo en cuenta que nuestro pincel debe estar con un tamaño de diámetro pequeño, como 2 píxeles, para poder simular los delgados pelitos de la ceja. Este diámetro lo podemos estar variando para dar un poco más de textura a nuestras cejas. Vamos dando clic derecho y contornear trazado para aplicar la pincelada. Para este ejemplo las he pintado una a una, pero un proceso más ágil puede ser dibujar un trazado, pulsar la tecla escape para desactivar el trazado, dibujar otro trazado, nuevamente pulsar escape y así sucesivamente. Cuando estén listos todos los trazados, damos clic derecho y elegimos contornear trazados, y así en un solo paso aplicamos la pincelada a todos los trazados que hemos realizado. Yo seguiré dibujando pelito por pelito para terminar la otra ceja. Pero aquí va un consejo, y es que un detalle que no se nos puede escapar es observar bien la dirección que debe ir tomando los pelitos para que las cejas tengan una apariencia realmente natural. Esas simples pinceladas serán suficientes para que las cejas queden mejor definidas y ya no se vean tan planas. Incluso, si quieres que cada vez se vean más realistas, puedes realizar algunos pelitos con colores más claros y otros más oscuros según la incidencia de la luz. Yo los dejaré así porque me satisface el resultado. Muy bien, vamos ahora a la capa cabello y con el borrador eliminamos las partes que tapan esta zona de la piel y el ojo según la fotografía. Y luego en la capa piel tomamos una muestra de color con el cuentagotas para entonces colorear con el pincel lo que faltó de la cara. Damos las pinceladas necesarias para completar esta parte de la cara de la modelo, y como ya lo veníamos haciendo, tomamos la herramienta borrador con un buen valor de dureza para definir bien los bordes de la cara, cuidando de lograr la simetría correcta. Pero eso sí, sin temor a equivocarnos, pues como quisiéramos a veces en la vida real, en Photoshop tenemos el control Z para retroceder una vez y el control al Z para retroceder varios pasos. Ahora ubicamos el cursor en la capa sombra, tomamos una muestra de color de esta zona sombreada, vamos por el pincel dándole buen valor de diámetro y dureza en 0, sombreamos con unas cuantas pinceladas y pulimos con el borrador. También nos podemos valer de una selección pulsando la tecla control y dando clic en la miniatura de la capa piel. Luego invertimos con control shift más I para borrar en la capa sombra todas las pinceladas externas. Aquí voy a bajar la opacidad de la capa cejas y a la capa donde dibujé los pelitos para que no se vean tan oscuras. Creamos una nueva capa que se llame ojos y vamos a empezar a darle vida a este personaje. Para esto hagamos una selección que abarque los ojos en la fotografía y con control J creamos una copia de esta en una nueva capa. Tomamos una muestra de color con el cuentagotas de las sombras cercanas al párpado en esta fotografía y con el pincel empezamos a sombrear esta zona. Con el borrador a baja opacidad y dureza en 0, vamos eliminando poco a poco los bordes para dar una transparencia que simule el difuminado. Seguimos con una capa nueva por encima de la capa ojos y con el pincel añadimos las sombras por donde van las pestañas. Cambiamos a la herramienta borrador y difuminamos los bordes. Cuando esté bien esta sombra, combinamos con control E y luego creamos una nueva capa para seguir agregando sombras. Fíjense que de esta manera, mis estimados amigos, vemos cómo la ilustración va tomando un aspecto que cada vez es más interesante. Ahora pasamos al otro ojo y vamos agregando sombras con el pincel sin necesidad de cambiar el color que habíamos elegido previamente. Vamos suavizando con el borrador, procurando obtener un degradado sutil en los bordes, y como pueden ver, este proceso se va haciendo cada vez más fácil, puesto que se repite una y otra vez. Ahora crearemos una nueva capa para agregar más detalles.
Tomamos una muestra de color con el cuentagotas, configuramos el pincel con un diámetro mínimo y seleccionamos la herramienta pluma para repasar algunas líneas de los ojos. Ya sabes que el truco al trabajar con la pluma es dar clic derecho y elegir contornear trazado para que éste se convierta en una pincelada precisa basada en los valores que le habíamos dado al pincel. Esta definitivamente es una de las mejores soluciones para realizar pinceladas con curvas complejas cuando tenemos que limitarnos al uso del mouse a falta de una tableta gráfica. Tengamos en cuenta que para agregar más sombras es preferible crear una nueva capa por encima y cuando logremos las transparencias y degradados adecuados podemos combinarla hacia abajo para ir sumando dichas sombras. Y también quiero que sepas que entre más valores de sombras vamos agregando, mejor será el aspecto del volumen en la ilustración. Pues como puedes ver, hay sombras que apenas se notan, como otras que son bastante oscuras. Un consejo que quiero darte también es que evites crear sombras usando el color negro, a no ser que luego uses el modo de fusión multiplicar y bajes la opacidad, debido a que las sombras que observamos en el mundo real no llegan al negro, a no ser que tengamos una ausencia de luz absoluta. Y ya sabemos que la luz rebota sin parar y luego llega hasta los más escondidos rincones. Entonces lo que sucede realmente es que la sombra va tomando el color más oscuro del objeto observado. Pero a medida que educamos la vista tendremos mayor capacidad de ver más matices y esto será una gran ventaja tanto en la pintura digital como en las técnicas tradicionales como el óleo, la acuarela y el acrílico, por ejemplo. Pero si algo se vuelve importante en el trabajo del artista es practicar permanentemente, experimentar mucho, investigar y así abastecerse de recursos para ir desarrollando un estilo propio. Vamos a dar el tono adecuado a través del menú imagen, ajustes, equilibrio de color para que sean un poco más cálidas estas sombras, así que le aumentamos los valores de rojo y ya está. Bajamos un poco la opacidad de la capa para lograr el equilibrio adecuado para estas sombras y pasamos a pintar las pupilas. Para ello vamos a empezar aplicando un color plano que obtenemos con el cuentagotas a partir de la fotografía. Esta será la parte más oscura de las pupilas. Las pinté en el lugar equivocado, así que selecciono la zona pintada, corto con control C y las pego en la capa pupilas. Voy a corregir la ubicación y eliminar unos píxeles de la fotografía que no van aquí. Ahora tomamos una muestra de color y en una nueva capa aproximamos el diámetro del pincel al de la pupila y con un clip en todo el centro pintamos de modo que se note el degradado entre este color y el anterior. Combinamos hacia abajo con control E. Luego creamos una nueva capa y con un color oscuro basado en la fotografía vamos pintando las texturas del iris dejando reservadas las áreas donde irán algunos brillos. Podemos difuminar un poco con la herramienta dedo y satisfechos combinamos hacia abajo y creamos una nueva capa para los brillos. Tomamos la muestra de color con el cuentagotas y con un diámetro pequeño y baja opacidad en el pincel vamos haciendo unas pequeñas manchas unas sobre otras, para así lograr diferentes grados de brillos. Nuevamente combinamos hacia abajo y en una nueva capa pintamos la pupila con una tonalidad más oscura y aprovechamos para aplicar más sombra en la zona de las pestañas que iremos puliendo con el borrador. Combinamos y finalmente en una nueva capa pintamos los reflejos de luz que faltan y así la mirada irá tomando un aspecto mucho más realista. Todavía faltan más detalles, pero creo que vamos por buen camino. Además voy a agrupar las capas que tienen que ver con los ojos en una carpeta y lo mismo haré con el caso de la piel porque ya tengo suficientes elementos y quiero seguir avanzando de forma organizada. Colocamos los nombres correctos a las carpetas y por encima voy a crear una nueva capa para empezar a pintar la boca de esta modelo. Aquí voy a poner visible la capa donde tengo la fotografía de referencia y voy a hacer una selección que abarque la boca y la nariz para luego con control J copiarla en una nueva capa y así puedo ocultar nuevamente la fotografía grande. Hecho esto, vamos a la capa boca. Tomamos una muestra de color medio con el cuentagotas y pasamos al pincel con una opacidad del 100% para aplicar este color plano a los labios. Pulimos los bordes con el borrador
y algo de dureza, sin ir a los extremos, porque si no nos quedarán demasiado marcados estos bordes. Ahora creamos una nueva capa y pasamos a un color de muestra más oscuro para aplicar sombras al labio superior. Damos las pinceladas necesarias y luego vamos desvaneciendo los bordes con el borrador, esta vez con 0% de dureza y baja opacidad. Con el dedo podemos ir arrastrando verticalmente para crear algunos detalles de los labios y repetimos el proceso en una nueva capa para el labio inferior. Como en las otras partes de la cara, vemos cómo va surgiendo el volumen sin olvidarnos que aún falta crear los brillos finales. Ahora en una nueva capa vamos a ir agregando diversos niveles de sombras del labio inferior hasta lograr las gradaciones suficientes para dar el volumen deseado. Recuerda que vamos a estar alternando entre el pincel y el borrador para lograr las transparencias adecuadas para estas sombras. Ahora hacemos algunos ajustes en el color de estas sombras y en una nueva capa vamos a pintar las zonas oscuras del interior de la boca. Recuerda acercar lo suficiente con el zoom cuando se trate de agregar detalles que requieran mayor precisión y así evitar defectos indeseados. Vamos puliendo con mucha calma, dedicación. Y listo esto, nuevamente ajustamos los colores hasta quedar satisfechos y así vamos completando la apariencia de la boca. Ahora lo que haremos será crear una nueva capa por debajo de la boca y agregamos todos los niveles de sombra que hagan falta en la zona que está abajo de los labios. Y así alternando entre el pincel, el borrador y creando nuevas capas que vamos combinando cada vez que estemos satisfechos con el resultado, creo que ya a estas alturas has comprendido claramente cuál es mi técnica, en este caso para este proyecto digital, que como puedes ver no ha necesitado de efectos avanzados ni trucos extraños, sino del uso intuitivo de estas herramientas y lógicamente la habilidad que he ido desarrollando en mi experiencia con el arte digital. Pero te animo a que practiques bastante y puedas incluso superar esa técnica porque realmente hay bastantes posibilidades. Como ya hemos realizado las sombras, creamos una nueva capa para iniciar con los brillos, a partir de una muestra de color y con un diámetro pequeño para el pincel. Ejecutamos algunas pinceladas un poco duras y otras con el pincel más suavizado para lograr algo más degradado, teniendo en cuenta que estamos trabajando con una baja opacidad de pincel como es 15%. Con el borrador convertimos las pinceladas en zonas más transparentes y logrando una apariencia más degradada, terminamos delineando con unos suaves desplazamientos utilizando la herramienta dedo. Cambiamos el modo de fusión a trama y bajamos la opacidad de la capa lo que sea necesario hasta que veamos que los brillos estén en su punto de equilibrio. Definimos un poco más los dientes sin exagerar, dado que la poca entrada de luz en la boca evita que se vean blancos y brillantes, así que si nos pasamos con la claridad del color, el resultado parecerá muy artificial y también contradictorio. Organizamos todas las capas de la boca en una carpeta y creamos una nueva capa para la nariz. Tomamos una muestra de sombra y vamos pintando, alternando con el borrador para suavizar y definir el aspecto de la sombra. Vamos aumentando desde sombras claras hasta las más oscuras, creando nuevas capas y combinando hacia abajo, cuando estemos satisfechos con cada sombra aplicada.
Como decían los artistas clásicos, antes de ser un buen dibujante o pintor hay que saber ver, y esto no es otra cosa que simplemente descomponer el conjunto que observamos en pequeños elementos que se diferencian principalmente entre el claroscuro, la tonalidad de color y la forma. Así vamos logrando que el plano bidimensional tome una apariencia tridimensional. Y esto sí que será clave para hacer una buena nariz, pues esta es la parte más sobresaliente de la cara y así tendrá que verse finalmente en nuestra ilustración. Como hemos observado, el proceso de pintura en la nariz ha consistido en ir creando las sombras por partes, aumentando gradualmente la oscuridad de la sombra, y esto es lo que seguiremos haciendo en esa parte que nos hace falta. Nótese que las pinceladas son pocas, pero en cambio el trabajo del borrador en esa técnica es el que tiene total protagonismo, pues utilizándolo con muy baja opacidad vamos desaturando el color por etapas de manera que las transparencias generadas permitan que el color de la sombra se vaya mezclando con el color medio de la piel y así deje de ser un simple manchón para integrarse a la textura de la piel. Finalmente nos enfocamos en aplicar todos los valores de sombra para el cuello y la mano, con esta simple técnica de pincel y borrador, en nuevas capas que se van combinando a medida que las sombras tomen la apariencia deseada y vamos graduando el color a través de la ruta imagen, ajustes, equilibrio de color. Espero que este video te haya sido de gran utilidad y estés motivado a poner en práctica lo aprendido hasta ahora. La próxima semana publicaré la tercera parte de este tutorial en la que trabajaremos especialmente lo que tiene que ver con el cabello. Al final del video te dejo el resultado al que llegaremos con este tutorial, así que no te pierdas la tercera parte en la que vienen nuevos trucos que te ayudarán en tus proyectos de arte digital. Recuerda suscribirte en el botón rojo si no lo has hecho. También comparte este video con todos tus contactos y dale a la manito arriba si te gustó. Espero también tus comentarios para que estemos en contacto. Soy Juan Mora y eso es todo por hoy, amigos.